Anuncian el Gran Puente Federación que se construirá este 2025, por el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien mencionó en su reciente visita a Bahía de Banderas que se realizará el proyecto que todo el pueblo de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta estaban esperando desde administraciones anteriores. Se tiene programada una inversión aproximada de 1.8 millones de pesos. Esta gran obra está contemplada en el Plan Carretero 2025, donde también incluyen el mantenimiento y expansión de carreteras, construcción de nuevos puentes y apoyos del Fondo Nacional de Infraestructura. Te mostraremos cómo luce actualmente el bulevar, y te daremos los pormenores de esta gran obra. El Boulevard Federación, cabe mencionar, que había sido una obra inconclusa y olvidada desde hace muchos años. La idea original es de trazar una vía alterna de tránsito a la carretera principal Tepic-Puerto Vallarta, que por muchos años había sido el único acceso a Puerto Vallarta. Sin embargo, había quedado a muy pocos metros para cruzar el río Ameca como se muestra actualmente en nuestros videos. La población por mucho tiempo había pedido este puente y la continuación del bulevar por ambos municipios para que así fuera una vía rápida y un verdadero libramiento alterno, donde el tránsito local pudiera ir y venir más rápidamente entre ambos municipios de los diferentes estados. Sin duda, la obra pública más esperada en 2025 en los municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, en Jalisco y Nayarit es el Puente Federación, ahora llamado Amado Nervo. El aumento poblacional, la gentrificación debido al turismo, y el desarrollo urbano provoca un colapso vial diariamente. Tres exgobernadores, Emilio González Márquez, Aristóteles Sandoval y Enrique Alfaro Ramírez, prometieron en campaña en sus discursos, el Puente Federación. Ahora la presidenta Claudia Sheinbaum, presidenta de México, anunció a finales del año 2024, que el Puente Federación sí se va a construir y que va a iniciar este año 2025 y que unirá a los estados de Jalisco y Nayarit. Pero aquí vamos a hacer un puente. Ya acordamos que inicia el próximo año. Ese puente le llamaron Puente Federación, ¿verdad? Que une a Bahía de Banderas con Puerto Vallarta para evitar el tránsito. Lo empezamos el próximo año. Pero ya sé que es el nombre de un nayarita, pero yo les quiero proponer que le pongamos el nombre de un poeta mexicano. El Puente Amado Nervo. ¿Qué les parece? Es el puente de la Concordia entre Jalisco y Nayarit. Bueno, esa es una de las obras. Mientras tanto, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, y su homólogo Pablo Lemos, gobernador de Jalisco, han reiterado ese compromiso de construir el Puente Federación. Y junto a los presidentes municipales de Bahía de Banderas, Héctor Santana, y de Puerto Vallarta, Luis Munguía, declaran estar listos para comenzar la obra. La promesa y gestión del Puente Amado Nervo. El proyecto contempla una construcción de infraestructura multirregional de conectividad, el Puente Interestatal Amado Nervo sobre el río Ameca, incluyendo movilidad urbana sustentable, una ciclovía en los límites de los estados de Jalisco y Nayarit. Este proyecto tendría una inversión de 1.8 millones de pesos. Es una obra que se venía exigiendo desde muchos gobiernos anteriores, con ella se esperan soluciones a los grandes problemas viales que presenta toda la bahía. Puente Amado Nervo unirá a Bahía de Banderas y Puerto Vallarta en el 2027. La obra, antes llamada Federación, tendrá una inversión de 1.8 millones de pesos y arrancará muy probablemente en este mes de abril, como prevé el gobernador de Nayarit, el Dr. Navarro Quintero. El gobierno federal anunció la construcción del Puente Amado Nervo, anteriormente conocido como Federación, que conectará San Vicente, en Bahía de Banderas, Nayarit, con el fraccionamiento Verde Vallarta, en Iztapa, Puerto Vallarta, Jalisco. La obra, anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina, será ejecutada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes bajo la dirección de Jesús Antonio Esteva Medina.
Con una inversión estimada de 1.8 millones de pesos, el puente abarcará 1.8 kilómetros y estará concluido en 2027, marcando la mitad del mandato de Sheinbaum. El cambio de nombre, de Federación a Amado Nervo, fue oficializado el pasado 28 de diciembre de 2024 durante la visita de la presidenta a la región. La obra promete mejorar significativamente la conexión y movilidad entre dos de los destinos más importantes del Pacífico mexicano. Fue durante la conferencia matutina de la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, que el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, que dio a conocer la construcción de esta y otras obras más en el país. Va a presentar el maestro Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, los proyectos más que proyectos, las obras que inician este año, las obras carreteras que inician este año, que las presenté el domingo en el Zócalo y hoy las vamos a detallar. Y una serie de puentes vehiculares que arrancan en 2025, la Glorieta Fonatur en Baja California Sur, en Ciudad de México uno de los dos cuerpos del puente de Alameda Oriente que está dañado desde el sismo de 2017, en Colima los libramientos Arco Sur y Arco Norte, en Morelos el puente que mencioné en Jojutla, en Nayarit y Jalisco el puente Amado Nervo, en Sinaloa la carretera 15 con Pérez Escobosa en Mazatlán, en Tlaxcala el viaducto Santana y en Veracruz el acceso al puerto de Veracruz. Todos estos puentes arrancan este año. Esta obra se ejecutaría con el apoyo del gobierno de Nayarit, pero también su contraparte de Jalisco. Recientemente, el Ejecutivo Estatal Jalisciense, Pablo Lemus Navarro, realizó una gira por Puerto Vallarta y dio a conocer más detalles sobre este tan ansiado proyecto. Los datos que reveló es que primero, el puente Amado Nervo tendrá 2 carriles para cada sentido, en una configuración de puentes gemelos. Es decir, algo así como los que ya existen en el acceso principal sobre el río Ameca, aunque este par estaría más pegado. 2 carriles de ida en un puente y 2 carriles de vuelta en el otro, para que el puente Amado Nervo sea una alternativa vial que conecte la parte alta de Puerto Vallarta con San Vicente en Bahía de Banderas, a 4 kilómetros de los actuales puentes. El gobernador de Jalisco indicó que existen 2 posibles fechas de inicio para la obra. La primera es abril, pero esto solamente si la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes adopta el proyecto ejecutivo de obra con el que ya contaba el gobierno de Jalisco para el puente, y que Pablo Lemus dijo haberle entregado al gobierno federal en fechas recientes. De lo contrario, aclaró el gobernador, el puente Amado Nervo podría empezarlo a construir la federación dentro de 8 meses. Hasta el momento, esto es lo más lejos que ha llegado esta obra, que es muy necesaria y por más de 13 años se ha prometido sin existir una sola piedra colocada de por medio. Muchas gracias amigos por vernos, le recordamos suscribirse a nuestro canal y a regalarnos un poderoso like, no olvide dejarnos un comentario. Hasta nuestro próximo video.